Bueno, como decía en la presentación, mi nombre es Leonardo Ernesto. Actualmente me desempeño como Cybersecurity Operations Engineer en la empresa dLocal. Y bueno, también he pasado por roles como Incident Responder, Data Engineer, SOC Analyst en diferentes compañías. La, la idea de presentar esta charla surgió más que nada al leer hace unos meses un reporte de la compañía Times llamado La voz del analista SOC, en el que a partir de una encuesta a unos, creo que 500, 600 analistas de seguridad, daba un panorama sobre lo que se entiende como habilidades relevantes en materia de ciberseguridad, ¿no? Así también como recomendaciones y conclusiones al respecto. Y uno de estos puntos concluía con que la codificación, o sea, la programación, estaba en el top de habilidades necesarias para triunfar como analista. Personalmente no sé si la palabra correcta es triunfar, ¿no? Ya que creo es demasiado pretenciosa por la cantidad de especializaciones dentro de lo que denominamos ciberseguridad. Pero podría decirse que es una habilidad la cual nos ayuda en la ejecución de ciertas tareas este, como profesionales en la seguridad. Al final de la charla les voy a pasar el link del reporte por si les interesa. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a comentarles algunos métodos que podríamos utilizar para la detección de amenazas a partir del enriquecimiento y correlación de los datos utilizando, en este caso, Google Colab, tratando también, bueno, ¿no? de explicarlo de manera un poco más simple para los que tal vez recién son nuevos en esta área. Como les decía, esta charla tiene como objetivo darles a conocer una solución que resulta práctica y efectiva, ¿no? A la hora de investigar y detectar potenciales amenazas. Siempre mediante el uso de estas notebooks. Probablemente algunos hayan oído nombrar ya Google Colab, otros lo escucharán hoy, y si nunca lo utilizaron, bueno, espero que a partir de esta charla consideren darle un vistazo o le encuentren un fin apropiado, ¿no? Para sus casos de uso. Lo que voy a mostrarles es un escenario donde un sitio recibe constantes y exitosos intentos de web scraping y cómo pueden utilizar Google Colab como herramienta complementaria, ¿no? Para no solo el enriquecimiento de eventos, sino que a través de este enriquecimiento de datos poder detectar y, ¿por qué no?, mitigar diferentes indicadores de compromiso. Vamos a estar viendo primero una introducción a Google Colab, los conceptos básicos, ¿no?, que vamos a utilizar, el caso de uso en particular, la metodología de proceso, y bueno, después vamos a ver un step by step de cómo obtenemos los orígenes de datos, a dónde los llevamos y los almacenamos, cómo creamos unos data frames, que son unos objetos dentro nuestra librería Pandas de Python. Vamos a hacer justamente la obtención mediante geolocalización, el enriquecimiento a partir de diferentes APIs, y bueno, a partir de eso la unificación de los resultados, y bueno, les voy a mostrar cómo graficar unos ejemplos de gráficos, más que nada, y después, bueno, presentar la analítica completa. Bien. Primeramente, y antes de hablar de la plataforma, ¿a qué llamamos notebook, no? Eh, a grandes rasgos, digamos que un notebook es como un documento que combina texto, código de ejecución, o sea, código fuente, y gráficos, todo en uno. De esta manera nos resulta más fácil no solo describir un problema, sino también poder programar el código que le resuelve, ejecutarlo y mostrar además el resultado obtenido como una tabla, un gráfico, cualquier otro este, posible, posible resultado. Google Colab nos provee justamente eso, ¿no? El poder utilizar estos notebooks desde la nube. Tiene preinstaladas una variedad de librerías ya exclusivas para lo que es el tratamiento de datos,
Además, bueno, cuenta con ejecución vía GPU y lo mejor de todo que es gratis, o por lo menos hasta cierto límite. Elegí Colab, ya que, bueno, simplemente permite disponer de un entorno para llevar a cabo tareas mejor dicho, que serían tal vez algo más complejas de realizar en un equipo personal, y sumado a esto nos brinda la posibilidad de compartir el código fuente, ¿no? Lo que es ideal para lo que es trabajo en equipo o en medio de una investigación, algún incidente en particular. Bien. En este proceso utilicé, como les comenté, Python como lenguaje, ya que es probablemente uno de los lenguajes más usados para el procesamiento de datos. Además, bueno, es el lenguaje utilizado por defecto por Google Colab. Vamos a utilizar una librería llamada Pandas, la cual es la librería casi por excelencia para lo que es el tratamiento y análisis de datos. Pandas nos proporciona la clase DataFrame, que es un objeto que nos va a permitir almacenar los datos o mejor dicho, nos va a permitir almacenar los datos, cualquier dato que tengamos dentro de una fuente, a un objeto similar a una tabla de base de datos, el cual, bueno, además posee diferentes propiedades para su utilización. Bien. Como les comenté, nuestro principal eh, punto de dolor es el llamado bootstrapping, principalmente en estos dos estadios que están viendo. ¿Por qué? En este caso de uso, para generar una cotización dentro del sitio, primeramente un usuario debe registrarse con un correo para poder acceder al sistema de cotizaciones en línea. Pero muchas veces, probablemente utilizando algún tipo de bot este, X, acceden al sitio usuarios eh, considerados válidos, justamente para obtener datos del catálogo, pero que al acceder de manera indiscriminada generan tráfico sustancial, muchas veces hasta indeseable, sobre nuestra plataforma web. Eh, las empresas con frecuencia subestiman el riesgo potencial de un web scraping, ¿no? Porque, digamos, técnicamente no es un intento de intrusión o tampoco una violación de seguridad. Es solo un método para obtener y recopilar información sobre un sitio. Eh, esta práctica en sí, en la mayoría de los países, tampoco es ilegal, pero podría convertirse en ilegal si a través de esta práctica se violaran derechos de autor o propiedad intelectual, o justamente, ¿no?, realizar algún tipo de competencia desleal. Y no está de más aclarar que muchas veces detectar web scraping no es nada sencillo, pero siempre podemos valernos de ciertos comportamientos inusuales dentro de la plataforma, como cantidad de requests en páginas, tipos de user agents, IPs maliciosas y países de origen sospechosos, entre otros, ¿no? Existen hasta casos en que, mediante un web scraping excesivo y también persistente, ¿no?, pueden llegar hasta emular un ataque de DDoS a nivel ya de aplicación. Obviamente, si no hubo un desarrollo y mantenimiento consciente del sitio. Bien, entonces, nuestra metodología para la detección de estos casos está pensada de la siguiente manera. La primera fase es la carga, o sea, la transferencia de una o varias fuentes de datos a un entorno de desarrollo para su procesamiento. Eh, Estas fuentes de datos podrían ser bases de datos, archivos CSV, planillas Excel, lo que sea. Así como luego están los servicios online, las APIs, con información sobre amenazas conocidas o reportadas. Estos son los llamados servicios de inteligencia de amenazas. La segunda fase va a ser la reestructuración, como pueden ver, o la transformación hacia una estructura de datos más amigable. En nuestro caso, los llamados data frames, para luego dejar de alguna forma todos estos datos preparados para el proceso de análisis y detección. Y la tercera, bueno, justamente y última fase es la detección, o sea, la identificación de potenciales amenazas en función de los resultados obtenidos a partir de la correlación de todos estos data frames
este, preparados anteriormente. Algo que me olvidaba. Como pueden ver en la fase 2 existen diferentes alternativas de plataformas para realizar lo que les acabo de escribir. En nuestro caso vamos a estar utilizando, como les dije, Google Colab, por una razón la cual, bueno, vamos a estar viendo al final de la presentación. Pero eh, actualmente existen otras opciones del tipo cloud para que sepan de su existencia. Y bueno, luego dependerá del gusto de cada uno con cuál sacarle más y mejor provecho a todo el proceso. Aquí, por ejemplo, incluí Databricks, la cual, bueno, permite utilizar lenguajes como SQL, Scala, Java, creo que hasta R, además de Python, ¿no? Eh, También está Jupyter Notebooks. Estos pueden ser también implementados on-prem y acceder mediante el navegador sin inconvenientes. Tenemos DeepNote y NAS también. Estas son básicamente nuevas. Estas dos utilizan también Python como lenguaje y una característica de NAS, que es una de las que más me gustó, es que no solo trabaja internamente mediante Jupyter, sino que permite también cronear o programar la ejecución de sus notebooks, sin necesidad de un Apache Airflow o cualquier otra herramienta de automatización. Y otro que no está especificado en este slide es la plataforma de Amazon. Se llama, si no me equivoco, SageMaker Studio Lab. Eh, para este último, en realidad, bueno, al ser, digamos, una versión reciente, requiere inscribirse en una lista y esperar la aprobación para poder utilizarlo. Y bueno, creo que también trabaja con Jupyter Notebooks, pero bueno, vale la pena también pegarle una mirada si lo desean. Bien. Eh, Aquí los principales componentes para nuestro caso consta de, primero, una tabla de base de datos con información sobre usuarios que se registran en el sitio constantemente y, bueno, demás fuentes externas, como les había dicho, ¿no? Archivos CSV estáticos con el detalle de sucursales de la compañía, de códigos ISO de países, etcétera. Eso es información que tiene la compañía de por sí para diferentes validaciones. Y también utilizamos una base de la empresa MatchMind, llamada Geolightos, la cual, bueno, esta es justamente la base de datos de geolocalización por IP. Esta es gratuita. Eh, con esta misma base nos va a permitir obtener datos como latitud, longitud, país, ciudad o región, a partir de, como te decía, una dirección IP. La versión Lite funciona con direcciones IP versión 4. Obviamente la paga funciona también con las versiones de 6. Sin embargo, si necesitáramos también la geolocalización proveniente de esta versión 6 de IP, existe otro servicios varios APIs que nos permiten obtener esta misma información. Si no me equivoco, una se llama ipgeolocation.io, luego después les paso el link, que si no me equivoco permite hasta 1000 requests eh, por día. Bien, ok. Para este ejemplo vamos a utilizar dos servicios, también gratuitos, bastante conocidos en lo que es inteligencia de amenazas. Uno es Alien Vault OTX y la otra es IVA. Alien Vault OTX ofrece acceso abierto a un grupo global de profesionales de seguridad y proporciona datos sobre diferentes amenazas ya reportadas por esta comunidad. Este servicio nos alerta en forma de algo que ellos denominan pulsos o pulses, que son el formato en que la comunidad comparte esta información. Estos pulsos además, bueno, proporcionan un resumen de la amenaza con sus respectivos indicadores de compromiso. Bueno, estos indicadores pueden ser justamente, ¿no? Direcciones IP, nombres de dominio, hash de archivos, hasta códigos CVE de vulnerabilidades. Y luego tenemos IVA. IVA es una API también gratuita, la cual analiza y valida direcciones de correo. Es muy similar a una llamada Zero Bounce, que justamente verifica y analiza si el correo es válido, si el correo es temporal o si mismo el correo es entregable, entre otras funciones.
Bien, comencemos entonces con la fase uno. Como primer paso, de la base de datos y archivos CSV, vamos a generar diferentes data frames para poder de alguna manera no solo segmentar la información de origen, sino que luego poder, o permitir, mejor dicho, relacionarla entre sí. Aquí vemos el data frame, yo los voy nombrando de acuerdo a los datos que tiene cada uno, ¿no? Tenemos el data frame 10 con data, con los registros provenientes de la base de datos. El data frame de oficinas, con el detalle de las sucursales, y un data frame con los códigos mundiales y nombres de países para también utilizar más adelante. Bien. Luego, para poder continuar con el procesamiento, debemos primero eliminar de nuestro data frame todas las IPs y direcciones de correo duplicadas, de manera que a partir de estos enriquecer los demás data frames mediante el uso de servicios API, los que vimos anteriormente. Por esto mismo generamos dos listas, con valores únicos de IPs y otro con valores únicos de correos. Utilizando la función set de Python obtenemos estos valores únicos, ya que, bueno, esta función justamente trunca los ítems con un mismo valor. ¿Por qué están duplicados? Justamente nosotros estamos obteniendo información sobre registros dentro de una base de datos de ciertas IPs, o ciertos usuarios. Un usuario generalmente no accede una vez sola en todo el día o en 2 horas. Un usuario puede estar accediendo miles de veces, si fuera un bot, o 4 o 5 veces por día. Por eso mismo las IPs y las direcciones de correo generalmente suelen estar duplicadas. Obviamente tenemos el índice de timestamp para poder de alguna manera diferenciarlas. Continuamos. Bien. Ahora que tenemos la lista con valores únicos de IP, generamos el llamado en Python List Comprehension, que no es más que una funcionalidad que nos permite crear listas en una misma línea de código. Lo que hacemos es simplificar la sintaxis, en realidad. A grandes rasgos, invocamos a la función getGeodata para la obtención de geolocalización para cada una de las IPs, a la vez que definimos el for. Esto nos va a generar un nuevo data frame llamado dfgeoIPData con el detalle de la geolocalización de cada IP. El detalle me refiero a todos los demás campos que ahora vamos a enriquecer a partir de esta dirección IP. Realizamos el mismo procedimiento, pero ahora invocando a la función getIndicator para obtener información de amenazas a partir del IP, ¿no? Desde Alienbolt. Nuevamente se genera otro data frame llamado dfOTX con los hallazgos obtenidos para cada IP. Y aquí estamos llamando a la función checkIVA para obtener información sobre las direcciones de correo utilizando su servicio de API. Mismo método, generamos un data frame llamado dfiva con los hallazgos obtenidos para cada dirección de correo. Aquí, cuando se trata de realizar solicitudes, en este caso masivas, obviamente existen bibliotecas en Python como Async.io y IO-HTTP, si no me equivoco, que proporcionan este tipo de funcionalidad, ¿no? Lo que hacen es permitir realizar llamadas asincrónicas a servicios API, obviamente aumentando la velocidad de respuesta. Con este mecanismo, un código asíncrono facilita como le dicen, la ejecución concurrente. A ver, en realidad el código asíncrono da la apariencia de concurrencia, o sea, el código de alguna manera espera el resultado permitiendo que otro código se ejecute en el background. Así que hacer una solicitud asíncrona sería lo más acertado porque, bueno, podemos dejar que el ciclo de eventos funcione con otras tareas en lugar de bloquear todo el hilo mientras esperamos una respuesta. Obviamente en ambientes productivos es lo ideal a implementar. Ahora estamos en la fase 2 de todo este proceso, que es justamente el de reestructuración. En Pandas existe el método merge, con el que se pueden combinar o joinear datos
de dos objetos data frame de forma simple. Este método requiere que se le pase dos parámetros, o sea, los de los data frames y los campos que utilizamos para poder joinearlos o combinarlos. En este caso, del lado de data frame 10 con data, el campo GeoISOCode, y del lado del 10 ISOCountries, el campo ISO2. Esto solamente lo realizamos para obtener y agregar a nuestro data frame principal el campo ISOCountryID que corresponde a cada uno de los registros. Y luego veremos por qué y para qué, ¿no? Lo estamos obteniendo de esta manera. De igual manera, combinamos aquí nuevamente, ¿no? El data frame 10 con data con el data frame resultante de AlienVolt. Y así iremos enriqueciendo el data frame principal con todos los demás hallazgos. Combinamos también los datos del data frame de IVA, obtenidos a partir de las direcciones de correo. Y hasta aquí enriquecimos el data frame sería conexiones de usuarios, ¿no? Datos obtenidos desde archivos como CSV, la base de geolocalización y servicios API. Ahora, conversando más en detalle luego con el área de negocio, en un momento nos comentaron que también se deberían tomar en cuenta eventos que ellos consideran como non-serviceable. ¿A qué se denomina un caso non-serviceable? Por ejemplo, se realizó un pedido de cotización de un usuario X, para el cual, a través de nuestra geolocalización por IP, dicho usuario no figura radicado fuera del área de cobertura de alguna de las sucursales de la compañía. O mismo no figura que el usuario está en otro país directamente. Así que como de nuestro lado ya tenemos disponible la geolocalización por IP, o sea, latitud y longitud, además de data frame de sucursales, creado, si no me equivoco, en los primeros pasos, podemos identificar eventos tal vez anómalos o sospechosos al comparar latitud y longitud del IP de origen contra latitud y longitud del data frame de sucursales. ¿Cómo hacemos esto? Mediante un cálculo de distancia entre dos puntos. Justamente la librería de Python Habersign, que también existe justamente la fórmula, nos permite obtener esta distancia en kilómetros o en millas, de acuerdo a lo que necesiten. Luego, solo en nuestro caso, nos restará identificar el valor con menor distancia y añadirla a nuestro registro. Una cosa que cabe aclarar, que el cálculo de estos dos puntos se realiza en línea recta, lo cual obviamente nos va a dar una idea aproximada de si se trata de un evento anómalo o non serviceable. Digamos, si la distancia media obtenida entre una IP, un IP origen y una sucursal supera los, digamos, 100 kilómetros, claramente es un evento el cual necesitamos validar más en profundidad y se puede considerar como anómalo o non serviceable. Entonces, aquí invocamos entonces a la función getOffice_nearestDistance para obtener dicha distancia. Y obviamente repetimos, ¿no? Añadimos el resultado a nuestro data frame principal. Me pasé. Bien. Aquí, opcionalmente, podemos también filtrar por alguna columna en particular o un campo en particular, ¿no? En forma de filtrar o acotar nuestros resultados a ciertos criterios que consideremos importantes. Utilizando el método query propio de Pandas, del DataFrame, especificamos el nombre de los campos a utilizar como filtro, como lo haríamos en SQL. Adicionalmente podemos incluir variables dentro del query, como se muestra en la imagen debajo. Y bueno, obviamente, ¿no? De más está decirles de que siempre que tengan un data frame importante y un tamaño importante, siempre es una buena práctica empezar a filtrar los resultados y no empezar a validar todo lo que tenemos, todos los hallazgos. Solamente tratemos siempre de concentrarnos en los hallazgos importantes que necesitemos luego o validar o enviar un SIEM o de alguna manera trabajarlo de alguna otra forma.
pero nunca empecemos a bajar demasiada información indiscriminada. Quise mostrarles, bueno, justamente este método query por eso, ¿no? Resulta bastante amigable a la hora de filtrar registros, eh, siempre dentro de un data frame. Y como les decía, ¿no? Una vez que tenemos toda esta información, ya, por lo menos a partir de este paso, nada nos impide enviarla hacia, por ejemplo, un archivo de log para monitorearlo por algún agente e ingestar todos estos datos en una plataforma SIEM. A esta altura del proceso está en nosotros el decidir qué hacer con toda la información y cómo sacarle el mejor provecho. Bueno, acá está. Y bueno, como les comenté al principio, ¿no? Dentro de un notebook también tenemos la posibilidad de generar diferentes tipos de gráficos. Aquí les muestro un par de ejemplos simples, pero obviamente este tema ya sobrepasa el scope de esta charla. Pero, como les digo, ahora que tenemos toda esta información, a ver, ¿cómo podemos presentarla de manera más eficiente o gráficamente entendible si quisiéramos, por ejemplo, generar un informe gerencial? Para esta altura, lo que es lo que lo acabo de denominar como informe gerencial, la respuesta en mi caso fue más simple, ¿no? Utilizando Google Sheets. ¿Por qué lo elegí para exportar los datos? Porque, como ya sabemos, seguimos trabajando bajo el ecosistema Google. Así que vincular Google Colab con Google Sheets sería tal vez lo más lógico y fácil de implementar. En Google Sheets, primeramente, se creó una planilla en blanco. Aquí la llamé como Sans de FIR 2022. Y se le asignó un nombre report como el nombre de la solapa. Esta misma planilla será la que recibirá la información proveniente del data frame principal. O sea, todo el data frame principal que nosotros armamos en los pasos anteriores va a ir exportada a esa planilla. Lo que hacemos mediante código es mediante la llamada Authenticate User, utilizamos las credenciales por defecto de Google, o sea, las mismas con las que estamos logueados en Colab en estos momentos. Esto lo que va a hacer es ejecutar un código de inicio de sesión interactivo, todo dentro del notebook, para luego poder interactuar desde Colab hacia las diferentes soluciones de Google. En este caso, exportando el data frame final hacia Google Sheets, o sea, hacia nuestra planilla. Bien, una vez exportada esta planilla, acá puede ser utilizada como, en nuestro caso, fuente de origen, pero utilizando Google Data Studio. También seguimos bajo, como les comentaba, el entorno Google. Aquí ya podemos generar informes mucho más estéticos, por así decirlo. Google Data Studio es una gran herramienta, también gratuita, para justamente, ¿no?, la visualización y analítica de datos. Además, bueno, nos permite compartir estos informes de una manera sencillísima hacia toda la organización. Bien, ok, vamos a comenzar con una breve demo que, para que puedan ver, mejor dicho, la totalidad del proceso, ¿no? Aquí, primeramente, verifico que nuestro reporte eh, no contenga aún datos provenientes de la planilla de Google Sheets. O sea, todavía no exportamos nada, solamente es una planilla en blanco. Eh, Así, bueno, luego poder mostrarles, este, ahí está, todo, toda la ejecución. Al seleccionar ejecutar todo, van a comenzar a ejecutarse todos los fragmentos de código que conforman nuestro notebook en Colab. Vemos cómo se instalan todas las librerías a utilizar y cómo se ejecutan uno a uno los paneles dentro del notebook. Tengan en cuenta que en un notebook, además de los paneles, cada uno de los paneles, mejor dicho, son dependientes y a la vez independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo tener un script que hace una tarea en un panel
y en otro se puede realizar otra tarea totalmente diferente, siempre y cuando no utilice el mismo nombre de variables, funciones, etcétera, ¿no? Para no confundir cada una de las variables. Finalizando, voy a ir actualizando nuevamente el dashboard en Google Data Studio, el cual apunta a la premisa predeterminada para mostrar de manera ya gráfica todos los hallazgos. No solo eso, este mismo dashboard podemos compartirlo ya con los demás equipos o las personas involucradas en una investigación. Y creo que, bueno, aquí esto da un valor agregado a cómo conducimos un análisis, ¿no? Eh, eh, no solo eso, sino la manera de informar y presentar los resultados obtenidos. Bien. Ok. Entonces, para ir finalizando, recuerdan que para llegar a esta instancia nos basamos en un proceso de 3 fases. Serían carga de datos hacia el entorno de desarrollo, reestructuración de los datos dentro de los objetos data frame y la detección, o sea, ya la detección de amenazas en base a estos resultados. Del acrónimo en inglés de estas 3 fases nació un método que denomino LORD, el cual tal vez les sirva como puntapié inicial para de alguna manera identificar todas estas constantes que existen en un proceso de ingeniería de datos, hasta llegar a la detección. Y así poder, de alguna forma, enumerar, de manera sencilla, creo yo, todos los pasos a realizar en materia de inteligencia de amenazas utilizando notebooks. Aquí hago una aclaración. En mi caso encontré que los data frames eh, son, o por lo menos eran la mejor manera de procesar y trabajar con los datos. Pero dependerá, obviamente, de los casos de uso que cada área u organización tenga para poder llegar a aplicarlo, expandirlo y hasta mejorarlo si así lo creen conveniente. Al final de la charla les comparto el link al documento base por si les interesa también. ¿Por qué nombré a la ingeniería de datos? A ver, primeramente, obtuvimos datos de diferentes fuentes. Les realizamos un tratamiento. Eh, los categorizamos. Enriquecimos con nueva información. Y por último, aplicamos analítica. En definitiva, transformamos todos estos datos en bruto a datos consumibles, los cuales justamente son el objetivo de toda ingeniería de datos. Y sumado a esto, ahora disponemos de información útil para tal vez un analista SOC o el área SOC, o un incident responder, quienes tal vez podrían bloquear o crear reglas de bloqueo de manera manual o mejor aún automatizarlas de acuerdo a todos estos hallazgos. Bien, aquí les dejo los enlaces a las tools y librerías utilizadas en este proyecto, así como, bueno, el link al notebook. Eh, por último, y esto creo que es fundamental, ¿no? No se queden solo con lo que hablé en esta charla. ¿Qué quiero decir? Durante todos estos minutos les mostré solo algunas de las maneras posibles de enriquecer eventos para identificar amenazas. ¿Por qué digo algunas? Porque en nuestra carrera profesional nos vamos a encontrar con nuevas tecnologías, plataformas y soluciones. Siempre nuevos desafíos. Hoy les hablé de algunas maneras, pero existen varias alternativas por implementar, probar, en fin, romper. Piensen que esto es solo la punta del iceberg sobre la utilización de notebooks con sus cientos de posibilidades. Está en nosotros tal vez seguir investigando y desafiarnos constantemente, por lo menos en lo que refiere a seguridad. Primeramente porque, bueno, asumo que nos gusta seguir aprendiendo, pero por sobre todo, de alguna manera nos permitimos alimentar esta creatividad. Y más que eso, ¿no? Nuestra propia confianza. Y para eso no hay coach, diría, ¿no? O sea, somos nosotros.
Mark Twain decía que una persona con una idea nueva es solo un loco hasta que la idea se hace una realidad. Así que bueno, agradezco a todos los participantes por acompañarme en esta charla y bueno, llegó el momento de las preguntas.